Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Blanca y en esta ocasión te voy a enseñar a hacer esta mini bandolera infantil con un detalle súper hermoso en la parte delantera. Para la parte externa voy a utilizar material sintético y para el interior una tela que se llama silver. Si quieres saber cómo se hace, te invito a quedarte hasta el final del video. Y para descargar los moldes le voy a dejar un enlace en la descripción de este video, donde los podrán imprimir en tamaño real. Con el corte preparado doy comienzo. He pasado todas las piezas del molde al material y a la tela. Voy a utilizar un cierre de 21.5 centímetros, una cinta bies de 20 milímetros de ancho, una hebilla pase 20 milímetros y dos dados pase 20 milímetros. Para comenzar la confección, lo primero que haremos será armar el detalle delantero y lo haremos de la siguiente manera. Lo primero será coser las orejitas más grandes por el borde con un pespunte. Luego las piezas más pequeñas las voy a pegar, pero también las pueden coser. También pegaré los ojos y la nariz. Ahora voy a organizar todas las piezas de esta forma. Algunas las voy a pegar y otras las voy a coser. Lo siguiente que haremos será armar el fuelle. Comenzaremos por el fuelle superior. En uno de los lados enfrentamos derecho de cierre con el derecho del material y en el revés del cierre vamos a colocar el derecho del forro y cosemos. Luego le damos vuelta y le pasamos un pespunte. El otro lado
del fuelle lo cosemos de la misma forma. Ahora vamos a armar los dados con los portadados de esta manera y los vamos a coser en el centro de cada extremo del fuelle superior. Lo siguiente que haremos será unir el fuelle superior al fuelle inferior y lo haremos enfrentando los derechos del material y los derechos del forro y sujetamos. De la misma manera vamos a sujetar el otro extremo de los fuelles y cosemos para unir todas las piezas. Luego le pasamos un pespunte por el lado del derecho. Después lo que haremos será coser por todo el borde para unir el forro con el material externo. En el siguiente paso vamos a coser el bolsillo interno. Solamente lo colocamos sobre el forro y le pasamos una costura por todo el borde. Luego vamos a unir el forro a la pieza externa, también en la pieza delantera. En el siguiente paso vamos a unir el fuelle a la pieza delantera y trasera. Le vamos a hacer marcas en el centro a todas las piezas para que a la hora de unirlas nos queden bien centradas. Comenzaremos por la delantera. Hacemos coincidir las marquitas y sujetamos. Luego cosemos para unir ambas piezas. Y de la misma forma unimos la pieza trasera. Lo siguiente que haremos será coserle una cinta bies por todo el contorno para tapar toda esa costura. En el siguiente paso vamos a armar la correa y la vamos a coser de la siguiente manera. En la cinta más pequeña le vamos a colocar la hebilla. A 5 centímetros del extremo le vamos a abrir un orificio. Y en ese lado le vamos a colocar la hebilla. Luego, en un extremo de la otra cinta, vamos a abrir 3 orificios para sujetarla de la hebilla.
Después de darle vuelta, le vamos a coser cada extremo de la correa en cada uno de los lados. Y así terminamos esta bandolera para las princesas de la casa. Le doy las gracias por haberse quedado hasta el final de este video. Espero que les haya gustado. Recuerda darle me gusta, suscribirse y dejarme un comentario. Y nos vemos en el próximo video.